Damos paso a nuestro panel que de verdad nos sentimos muy orgullosos de las figuras que hoy nos acompañan para tratar este tema. Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, que empieza dentro de este grupo. Está la señora Rosa Elcarte, representante de UNICEF en República Dominicana. Está la señora Joana Elías, encargada del CAIPI, y el señor Alberto Padilla, encargado del Departamento de Políticas, Normas y Regulaciones de CONANI. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están todos? Buenos días. Sí, sí. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Gracias, gracias. Creo que la primera pregunta, y la sí. haríamos en ese mismo orden, Esos así. rostros que se levantaron temprano hoy. Sí. Se ven bellas. Y bello, y bello. Y bellos también, sí, sí. Miren, queremos... Ya era a ti que te tocaba decir eso. Sí, sí, pero miren, queremos empezar haciendo la ¿Verdad, primera Alberto? pregunta, diciendo cómo está la situación de la niñez en nuestro país en este momento. Por favor, empezando con Alba. Muy buenos días. Gracias sobre todo por la invitación y por el compromiso que tienen con la niñez dominicana. A mí me gustaría resaltar algo de las palabras de la primera dama, y es la cuestión que siempre a veces se nos escapa, ¿no? La situación de pobreza. Cómo esa realidad que afecta a gran parte de la población hace que los niños, niñas y adolescentes convivan con todas esas vulneraciones de derechos, ¿no? Si no enfrentamos la pobreza, enfrentamos la desigualdad y redistribuimos la riqueza, gran parte de esas vulneraciones van a estar presentes de manera constante. Entonces, este periodo nos toca precisamente con una realidad que ha aumentado la situación de pobreza precisamente a causa de la crisis sanitaria, que ha tenido un impacto sobre todo económico en todo el mundo, ¿no? En este escenario, niños y niñas van a ser víctimas directas de esas condiciones de pobreza y de esos desafíos que han aumentado precisamente por efecto de esta crisis. Claro. Señora Rosa. Sí, bueno, pues muy parecido a lo que comentaba Alba. Efectivamente, el gobierno y los gobiernos en general de República Dominicana han avanzado en algunos temas que creo que es importante reconocerlo. Pues, por ejemplo, aquí está la directora de los CAIPIs, en lo que es atención a la primera infancia. Ha habido un avance importante, creo que hay que señalarlo. Estoy hablando, yo ahora voy a hablar de prepandemia, ¿sí? Efectivamente, el país había mejorado bastante en registro de nacimiento, había mejorado bastante en desnutrición e incluso había mejorado bastante no, un poquito, en mortalidad materna y mortalidad neonatal. E incluso las cifras del 2019 en relación con el 2014 también había un discreto descenso de las uniones tempranas. ¿Qué ha pasado? Pues ha llegado el COVID, como comenta Alba, e incluso esos pasos adelante en muchos casos han retrocedido. Ha aumentado la desnutrición en los niños. Por supuesto, ya teníamos un problema en las escuelas con el tema de la conclusión de secundaria, que los niños ricos concluyen un 90% y los niños pobres concluyen un 28%, pero ha llegado el COVID, hemos tenido las escuelas cerradas, ha aumentado la pobreza y por lo tanto también ha aumentado la deserción escolar y probablemente las uniones tempranas como consecuencia de que los niños han salido más a trabajar y las niñas en casi todo el mundo también se han ido a unir más. Como decía, la desnutrición, que habíamos dado unos pasos adelante, teníamos unas cifras incluso un poquito menores que la media regional, ha vuelto a aumentar. Estamos con programas de prevención y atención a la desnutrición que hacía casi 20 años que el país no tenía. Entonces, seguimos teniendo, digamos, problemas que ya veníamos arrastrando, como la mortalidad materna y neonatal, como por ejemplo las uniones tempranas, la violencia en las familias, la violencia en las escuelas, la violencia sexual, pero en cosas que en las que habíamos avanzado ha pasado en todo el mundo, en algunos países más que en otros, pero aquí lo estamos viviendo muy fuerte. Ha habido un retroceso importante en el avance de los derechos de los niños como consecuencia de la pandemia. Claro. Joana. Bueno, me uno a mis compañeras. La crisis nos tocó a todos y la niñez no tuvo diferencia. Fue afectada sobre todo también, a diferencia de lo que ellas ya dijeron, socioeconómicamente, emocionalmente. Tenemos padres alterados, tenemos familias que están bien golpeadas por la crisis y esto se traspola a nuestros niños y niñas.
en los hogares, servicios cerrados, donde los niños y las niñas no podían acceder a esas rutinas, a esa atención integral que recibían de forma diaria y continua. Ya estamos abiertos, estamos retomando, estamos reinventando nuevas acciones para abordar estos temas de interés, sobre todo de desnutrición, de condiciones socioemocionales, para garantizar que nuestros niños y nuestras niñas volvamos a tener esos avances significativos en la atención de ellos. Claro. Adelante, señor Alberto. Sí, está abierto. funcionando. Está abierto. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia y a los colegas que comparten este panel. Y pese a que la convocatoria de esta jornada es celebrar una fecha tan emblemática como la adopción en el mundo de la Convención de los Derechos del Niño, de la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre, ciertamente en un marco de pandemia, ante la pregunta de cómo van los derechos de la niñez, el panorama que han descrito los colegas anteriores es así y se agudiza en algunos elementos que, como decía Rosa, eran alcances que ya el país había logrado. Por ejemplo, en materia de reducción de peores formas de trabajo infantil. Por eso quiero conectar de nuevo con el discurso de la primera dama cuando iniciaba sus palabras, resaltando su función al frente de un gabinete de niñez creado en noviembre del año pasado, y es que justamente ante la precariedad y los desafíos que nos plantea el COVID, la pandemia, un mecanismo como ese que viene a articular las acciones del gobierno que tienen que afinar y ampliar y mejorar el enfoque de atención dentro de poblaciones vulnerables que antes de la covidianidad ya venía el Estado abordando con distintos programas. De manera que es un panorama desafiante y precisamente la articulación interinstitucional, y es uno de los llamados que hace justamente la Convención de los Derechos del Niño, en esta ocasión nos convoca en esta celebración, en varios de sus articulados, este compromiso ético global señala la importancia de que haya una cohesión de la voluntad política, que las instituciones, la sociedad y la propia familia puedan participar de las acciones en mejora de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Yo quisiera preguntarle a Rosa Elcarte, porque yo sé que maneja muy bien el tema de la niñez en República Dominicana, y como estamos ya en una fecha muy importante, Día Mundial, es una parte fundamental para el movimiento del mundo, ¿qué impacto tiene para las cifras en República Dominicana la cantidad de mujeres embarazadas haitianas que dan a luz aquí y que muchas se quedan viviendo aquí y esos niños son tratados en hospitales dominicanos? Las cifras en lo que tiene que ver con desnutrición, el manejo de todo el aspecto, en sentido general, escolaridad y todo eso. Bueno, a ver, UNICEF no hace distinciones a la hora de apoyar los derechos ni nadie tendríamos que hacer distinciones. Por eso le hice la pregunta. A la hora de apoyar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para nosotros todos los niños tienen igualdad de derechos independientemente de su sexo, que a veces aquí a las niñas y a los niños no se les trata con los mismos derechos, independientemente de su religión, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad e independientemente de si son ricos o son pobres. Y además creo que es muy importante que todos tratemos de manera equitativa a todos los niños y los niños más vulnerables, independientemente, como digo, de todo eso. Y esto nos dice la Convención. La Convención de los Derechos del Niño lo que plantea es que todos los niños, sin ninguna de esas características que he dicho, sean tratados de manera equitativa y con iguales derechos. Entonces, es más, en general, lo que promovemos como UNICEF es que precisamente aquellos más vulnerables, por cualquiera, supongamos que porque es una niña en una zona pobre, etcétera, ¿sí?, tengamos políticas y tengamos esfuerzos y tengamos inversión especial en los más vulnerables
para que al final todos los niños puedan alcanzar su pleno potencial. Todos. Si alcanzamos su pleno potencial, conseguiremos primero, por un tema ético, una infancia feliz. Segundo, conseguiremos que todos los niños, no unos poquitos, alcancen su pleno potencial. Y cuando tengamos todos los niños con su pleno potencial, tendremos en un país jóvenes y adultos bien formados que conseguirán que el país tenga un mejor desarrollo económico, social y especialmente más equitativo. Muy bien. Muy bien. Bueno, me gustaría continuar en la dirección de la discusión que hubo recientemente en República Dominicana respecto a la posibilidad de los padres de utilizar en alguna medida el castigo físico y la penalización de este dentro del Código Penal. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a este tema y cómo pudiera, digamos que argumentarse en esa dirección ese punto de equilibrio quizás entre la buena corrección desde el hogar sin llegar a afectar el resultado final de la vida del niño? Quiero aclarar una cosa porque se ha dicho mucho que tal como ha quedado el Código Penal, si yo le doy una pela a mi hijo voy a la cárcel. Tal cual está escrito el Código Penal, no lo dice así. Lo que dice es si hay un patrón de conducta. Y el patrón de conducta no es que un día se te escape la mano, sino el patrón de conducta es que tú estás repetidamente utilizando algún tipo de violencia. Padres que ejerzan violencia constante. Sí. Eso es, patrón de conducta, sí, porque digo que se salió un poquito del marco, y, ay, si un día yo le doy una pela, voy a la cárcel. No. Lo que dice y lo que pone actualmente el borrador que aprobó la comisión es efectivamente un patrón de conducta. Otra cosa es que UNICEF y probablemente los que estemos aquí no nos guste y no queramos que ni siquiera haya un momento de violencia contra los niños, ¿sí? Pero lo que dice el código es un patrón. ¿Por qué? Los niños educados con violencia está súper demostrado en todos los países del mundo que o crecen con violencia y son violentos y ejercen violencia luego en sus familias y en la sociedad, o sufren finalmente una serie de secuelas psicológicas que le afectan a su desarrollo como niños. Esos son los dos elementos fundamentales, ¿sí? Claro. Me gustaría añadir a lo que nos comenta Rosa, que en esas discusiones, sobre todo las discusiones que se dieron fuera, ¿no?, del Congreso, en la sociedad, faltaba el análisis de la realidad dominicana. Todas las encuestas evidencian cómo el 64% de los hogares reconocen utilizar la disciplina violenta, física y verbal, en la crianza de sus hijos. Entonces estamos hablando de un contexto en el que la violencia, en cualquiera de sus dos manifestaciones, es una herramienta más en la crianza de los niños y niñas. Y precisamente lo que se está trabajando es para que las familias puedan tener herramientas de crianza positiva ligadas a la comunicación, a la disciplina positiva, al diálogo, sin el ejercicio de la violencia. Entonces, la apertura en el Código Penal a que esa disciplina violenta pudiese ser una realidad no ayudaba a reducir los niveles de violencia que se dan en los hogares y que están así reconocidos. Entonces, como señala Rosa, son patrones lo que se establece en el código, pero hay una realidad de fondo que hay que continuar trabajando y es esa existencia de esas situaciones en los hogares hacia los niños y niñas. Claro. Y ojo que habíamos avanzado un poquito, porque en las encuestas en hogar en 2019 ya solo el 9% de las familias pensaba y decía que había que utilizar la violencia para educar. O sea, ya habíamos avanzado en el conocimiento por parte de las familias que eso no era bueno, aunque todavía lo estuvieran haciendo, pero el primer paso estaba dado. Si el Código Penal ya lo legalizaba, era como decir, bueno, adelante, hágase más, ¿no? Claro. Era como normalizarlo. Claro. Perdón, era como normalizar la violencia como forma correctiva. Como decía Alba, necesitamos fortalecer las prácticas de buena crianza, crear las herramientas para una disciplina positiva en el hogar donde no tengamos que recurrir a prácticas violentas para una corrección. Claro. Respecto a ese tema, tanto el Gabinete de Niñez y Adolescencia como CONANI, UNICEF también se pronunciaron ante la opinión pública porque el debate como se estaba llevando
pretendía de algún modo sustraer a la sociedad de un debate de fondo, y es si dejamos abierta la puerta de que el maltrato, y hablamos de hábitos, prácticas y costumbres que luego repercuten en toda la vida del niño, como ha señalado Rosa, queda abierta con esa impunidad o ese derecho del padre o la familia. Y si vamos a ver los datos de los casos que llegan a Conani a diario, de niños que están en la calle, por ejemplo, y aunque estén en una labor de mendicidad en un momento, en realidad lo que ha motivado que estén en la calle no es el hambre, ni siquiera eso, sino el maltrato en la casa. Y prefieren eso que a recibir las golpizas. Ya la en hogar, recientemente, hace muy poco, reiteraba lo que decía la en hogar anterior. Más del 64% de los padres entrevistados manifestaron el uso de la violencia física como método de corrección. Aquí de lo que se trata es de ayudar a familias que han reproducido ese modelo. Incluso hay una apología a la violencia, de gente que dice que es una persona de bien gracias, entre comillas, a que fueron maltratados, y hacen esa apología. Entonces, eso realmente eso es una pandemia, porque el niño que está en la escuela, la niña que está en la escuela, ¿cómo puede avanzar en un arco de violencia, no solamente física, también psicológica? Y eso es uno de los temas importantes que la sociedad dominicana debe de atender. A propósito, Conani hace ya casi 2 años en el Congreso elevó un anteproyecto de ley denominado Crianza Positiva, que pretende crear un programa nacional para abrir ese proceso de acompañamiento pedagógico, psicológico, de orientación a familias que no saben cómo hacerlo. Entonces, ese es un tema que para el gabinete también tiene mucha importancia, y que conjuntamente con la política de uniones tempranas, que en los próximos días se va a lanzar, tiene en la parte preventiva varios componentes que van a atacar directamente ese tema que está ahí anclado en la mente de los patrones de crianza que se han reproducido por años en nuestra sociedad. Así es. Joana, hay un tema como parte del Consejo Nacional, o mejor dicho, del Centro de Atención Integral, del CAIPI, para la niñez. Nosotros estamos viendo una proliferación muy amplia de niños que empiezan a generar alguna situación o condición especial, y muchas veces los padres lo ignoran, no lo saben. Pero me tocó el caso de un niño que vi que fue a un CAIPI a tratar de inscribir su familia, y le dijeron que era el número 4000 tantos en espera. Entonces, esto nos dice que en República Dominicana era necesario el tema de atención integral para la niñez, pero que al parecer hay una situación de falta porque no hay suficiente atención o cantidad de centros. ¿Cómo hacer con esto? Porque también de alguna forma se violentan los derechos si unos pueden y otros no acceder a una atención integral. Bueno, eso es uno de los grandes retos que tenemos dentro de la atención a la primera infancia, y es el reto de poder garantizar la universalidad de los derechos de una forma progresiva, porque como tú bien dices, tenemos centros instalados a nivel nacional. Ahora mismo el INAI cuenta con 702 centros, 522 centros de atención familia e infancia, CAFI, y 180 centros de atención integral a primera infancia, CAIPI. Nosotros dentro del INAIPI, para poder atender a la población, priorizamos unos indicadores de vulnerabilidad dentro del núcleo familiar, que garantice a ese niño y a la niña que está requiriendo el servicio la prestación del mismo. Para poder dar este servicio se realiza un levantamiento demográfico en el territorio. Se visita a la familia a través de un agente de desarrollo social, donde se levanta cuál es la condición en la que vive el niño, la niña, la familia, y entonces esto nos arroja unos indicadores de vulnerabilidad que nos llevan al niño y a la niña a qué servicio va a recibir. Puede ser el servicio CAFI o puede ser el servicio CAIPI.
Ahora mismo nos encontramos en un análisis de cómo ampliar nuestra cobertura para llegar a estos territorios donde tenemos una demanda en listas de espera, demandas de territorio donde no tenemos servicios de gestión directa instalados y usamos modalidades de gestión para poder llegar, como son las cogestoras, los fortalecimientos de experiencias existentes, las subrogadas, y ampliar este banco de oferta a nuestros usuarios. Claro. Yo quisiera hacer un pequeño comentario para toda la población, porque a veces igual no está muy claro, ¿sí? Donde mejor está un niño desde que nace hasta los 2 años, donde se desarrolla mejor, es con su madre. O sea, porque precisamente el tema primero de la lactancia materna, del cuidado, se consigue lo que llamamos los pediatras apego, un apego entre ese niño y esa madre, y ese apego, y si ya es con lactancia materna todavía mejor, consigue de verdad un desarrollo neuronal muy superior a que se consigue en otras circunstancias, y por lo tanto implica todo esto que luego ese niño va a poder tener mejor aprendizaje, ese niño va a tener luego, sobre todo y muy importante, una mucha mayor estabilidad psicológica y de relación social, ¿sí? Entonces, digo para que no nos entre en la cabeza que en cuanto el niño tenga 2 o 3 meses, rápidamente lo tenemos que llevar a algún sitio, ¿sí? Si tienes la oportunidad, y quieres, por supuesto, de poder estar con tu niño, es ideal. Si las madres no pueden, en este caso, en este país tenemos las abuelas tan jóvenes, ¿no?, que hacen un rol maravilloso. Entonces, si tenemos una mamá, un papá, una abuela que puede estar con su niño, por lo menos hasta los 2 años, cuando ya empieza una interrelación social importante, es fundamental. Y ahí tiene un programa lindísimo, maravilloso, INAIPI, que es el programa de base familiar y comunitario, que va formando a esas familias, formando en la forma de trabajar, en la forma de disciplina, en la participación del padre, y que ha demostrado unos resultados maravillosos. Bueno, es fantástico ese tema, ¿sí? Por supuesto, si hay mujeres que no pueden, por cualquier motivo, o no quieren, ¿sí?, por cualquier motivo, estar con su niño ese tiempo, el Estado tiene la obligación de ofrecer los servicios. Pero para no confundir a las mamás y a las familias, si lo pueden tener ustedes y tienen la capacidad de darle una buena atención, es lo mejor. Sí, y como dice Rosa, a través del programa de base familiar comunitaria tenemos los centros de atención familia e infancia, que son los centros CAFI. Estos nos permiten llegar a una ampliación más de cobertura, se instalan las capacidades dentro de los hogares, se fortalece estas prácticas de crianza positiva y se vela por el desarrollo integral de los niños y las niñas, siempre que se identifique un cuidador primario que pueda garantizar este desarrollo de la niña y la niña. Es una parte de sensibilizar, como decía Rosa, a las familias de que sí, en el seno del hogar el niño y la niña pueden recibir la atención requerida. Claro. En las familias del INAIPI, la disciplina violenta es la mitad que en la población general. Claro, miren, tenemos unas preguntas de los protagonistas de este tema, de algunos niños que quieren también participar haciendo alguna inquietud. Y la primera es Raquel Marí. Raquel dice, ¿por qué? No, vamos a verla. Vamos a verla. La vemos. Vamos a verla. Adelante. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Raquel y me gustaría saber por qué todavía en este siglo se sigue permitiendo el matrimonio infantil. Bueno, ¿escucharon a Raquel? Adelante. Una para cada uno. Sí. Bueno, es una pregunta compleja, llena de esa respuesta. ¿Por qué se sigue permitiendo el matrimonio infantil o las uniones tempranas? O recientemente, esta semana, la prensa se hacía eco, ¿no?, del asesinato de una niña de 14 años a mano de un hombre de 50 con el que convivía. Esa es una convivencia aceptada y normalizada, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces, precisamente, la existencia de estas realidades está marcado por la pobreza, por la violencia que expulsa a muchas niñas, como recalcaba antes Alberto, expulsa a muchas niñas a relaciones con adultos o a otro tipo de situaciones, y por prácticas culturales y normalizaciones sociales que todavía consideran que es adecuado este tipo de relaciones, y está también muy vinculado a
a que son relaciones que se han ido repitiendo de generación en generación, por eso también la normalización, no porque haya más o menos maldad en una familia, sino porque la costumbre hace ley. Entonces, si tu mamá se casó de manera, siendo menor de edad, tu abuela también, no se ha roto ese círculo, al final tu realidad va a ser esa misma, ¿no? Se siente normalizado. Exactamente. Claro. Bueno, quisiéramos escuchar otra pregunta, en esta ocasión de Carmen Ramírez. Yo quiero saber qué deben hacer los niños y niñas que son víctimas de bullying. Ay, el bullying. Ahí tienen. ¿Quién se anima ahí? ¿Quién nos ayuda? Bueno, yo creo que lo primero que tendremos que decirle a esta niña, lo primero que tiene que hacer es contárselo a alguien de su confianza, bien sea su mamá, bien sea un profesor, porque tiene que ser un adulto el que tiene que intervenir, ¿sí? Y luego hay que tener en cuenta que este bullying puede ser además no solamente en la vida real, sino puede ser también mucho a través de Internet. Entonces lo más importante es que ella lo cuente y lo hable con algún adulto, y luego ese adulto evidentemente tiene que intervenir. Tiene que intervenir fundamentalmente cuando hablamos de las escuelas. Ya iniciamos antes de pandemia, ahora todavía no se ha iniciado, un programa muy lindo que era de cultura de paz, donde se trabajaba primero con los profesores para que ellos no educaran con violencia, y segundo en un programa de mediadores escolares, donde había unos niños que voluntariamente se ofrecían, se creaban los mediadores, y entonces los niños que sufrían bullying podían hablar con el mediador para poder, digamos, trabajar conjuntamente. Pero lo primero que tiene que hacer la niña es hablarlo con un adulto de confianza, mamá, papá, profesora, orientadora escolar, que pueda intervenir, y por supuesto que aprovechen en el colegio cuando hay un caso de estos para poder formar al resto de los niños. Caramba, yo no sé todos, pero hay un grupo que hemos sufrido bullying. Antes no se le decía bullying. Son pocos. Tenemos la pregunta tercera de Kaylee Luciano. Hola, soy Cali de Revolución. Yo quiero saber cuáles son mis derechos. A ver, Son bastantes. ¿cuáles son sus derechos? Adelante, puede ser algo. Por lo menos algunos de ellos, porque son bastantes. Lo primero es felicitarte porque estás ejerciendo uno de los derechos fundamentales que tú tienes, que es la expresión, la participación, que se te haya tomado en cuenta y que toda la audiencia haya escuchado tu voz. Ya eso es gratificante. Pero también, y veo que estás en un mueble que describe una imagen del hogar, tienes derecho a la convivencia familiar, al amor y la comprensión, a la educación, a la salud, a la alimentación y sobre todo a vivir en un ambiente de protección. Y Conani, que debe Un nombre, apellido. ese nombre, una vez, es una institución que está llamada a ayudarte a que esos derechos los puedas ejercer plenamente, tanto tú como tus hermanitos o hermanitas si lo tienes, y tus amiguitos o amiguitas que compartes con ellos, sea en el barrio, en la comunidad o en la escuela. Bueno, gracias, Padilla. Esta pregunta es muy amplia, pero ojalá que la puedan contestar lo más breve posible porque tenemos poco tiempo. Y vamos a las conclusiones Sí. ahora. Políticas públicas, doña Rosa. El gobierno dominicano aplica políticas públicas que ustedes están satisfechos. ¿Qué falta? Estamos muy lentos. Vamos bien para la protección del niño en República Dominicana. A ver, hay leyes, hay políticas, la implementación de las políticas es donde nos quedamos cortos. Ok. Nos falta cobertura en algunos casos, nos falta intensidad en otros Ok. casos, y la inmensa mayoría de las veces nos falta calidad en la aplicación de las políticas. Claro. Bueno, adelante, Alba. Bueno, para ser breve, además, y aportar a lo que ha dicho Rosa, falta inversión también. Ok. Inversión presupuestaria. Inversión del Estado. Garantizada y progresiva. Claro. Me gustaría en unos 30, 40 segundos, el menor tiempo posible, pero que no se quede claro, lo sustancioso, escuchar de ustedes conclusiones generales, qué podríamos hacer, qué nos queda por delante, cuáles son los principales retos en la República Y yo le Dominicana. sumaría a esto, cómo nosotros, los medios de comunicación que tenemos tal vez ese compromiso, también nos podemos sumar a apoyar esto. Bueno, lo que acaba de comentar Alba es importantísimo. Tenemos que invertir más en la infancia, pero invertir donde hace falta, precisamente en primera infancia, que es donde menos se invierte,
invertir en salud, por ejemplo, pero donde hace falta, en salud materno-neonatal, o sea, invertir más en la infancia, pero de manera inteligente en aquellos problemas que son más importantes, ¿sí? Y especialmente, como decía antes, focalizar e identificar los grupos más vulnerables para tener políticas de atención especializada, por ejemplo, hablo de los niños con discapacidad, de los niños más pobres, etc., y una inversión también focalizada. Los medios de comunicación, lo que estáis haciendo hoy y lo que habitualmente hacéis, poner la problemática encima de la mesa, mostrar a la población qué es lo que está pasando, para de esa manera hablar con los papás, que tienen un rol importantísimo, con toda la sociedad para que apoye los derechos de los niños y con todo el sector privado y las instituciones públicas. Claro. Me uno a Rosa y a través de los medios de comunicación visibilizar la primera infancia. Necesitamos que los niños y las niñas, lo que ustedes acaban de hacer, se escuche su voz. Tenemos una voluntad política de priorizar primera infancia y tenemos que seguir uniendo voluntades, tenemos que garantizar esa articulación para que realmente la implementación de la política de primera infancia pueda ser un éxito. Claro. Solo agregar dos cosas muy puntuales, que sería incluso un complemento a todo lo dicho, la inversión, la focalización y todo eso, pero falta también una buena articulación y una buena coordinación de los actores llamados a aterrizar esa política en el territorio y llegar a esos grupos vulnerables y esos grupos focalizados. Y a ustedes los medios, agradecerles siempre que mantengan en el radar sobre la mesa los temas de infancia. La visibilidad de estas cuestiones es fundamental. Es un tema de trascendencia como cualquier otro tema de desarrollo. Claro, Alba. Para no redundar en lo que han dicho los colegas, yo sí quiero resaltar el rol de los medios de comunicación. Son poderes e influenciadores en las sociedades, en la política. Ustedes tienen la capacidad de movilizar, de educar, de comunicar y de incidir en los procesos que puede llevar a cabo el país, ¿no? Y el Estado. Entonces son fundamentales para cambiar realidades. Y nosotros vamos a estar aquí, por lo menos el grupo Telemicro, a través de Despierta RD, siempre vamos a estar dispuestos a seguir aportando esto. Mañana este programa continúa con el otro equipo de mañana y el sábado a través de diferentes reportajes que está preparando el canal, porque creemos que es importante preservar este tema en la palestra, como mencionaba el señor Alberto, y sobre todo seguir luchando por cuidar los derechos de la niñez. Gracias de verdad a Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, también a la señora Rosa del Carte, que siempre nos honra con su presencia, directora o representante de UNICEF República Dominicana, a la señora Joana Elías, que es encargada del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, y el señor Alberto Padilla, encargado del Departamento de Políticas, Normas y Regulaciones del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, CONANI. A todos ustedes, muchísimas gracias. A ustedes también por la sintonía hasta esta hora, en este día adelantado, 2 días del Mundial de la Niñez y nosotros de la Infancia, y nosotros los invitamos a seguir con la programación de...